Muy buenos días para todos. Es un gozo y es una alegría poder estar en esta mañana delante de nuestro buen Dios como iglesia, reunidos para alabarle, para exaltarle, para glorificar su santo y bendito nombre. ¿Ha venido usted en esta mañana con ese deseo en su corazón? Bueno, creo que eso es lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y es lo que cada uno de nosotros debe entonces estar dispuesto a hacer. Exaltar el nombre del gran y único Dios, el Dios que se ha revelado en su palabra. Bueno, vamos entonces a tener este momento para ir a la Escritura y a través de la palabra del Señor cada uno de nosotros sea instruido y haya para nuestras vidas alimento a nuestra alma. Quiero recordarles que hoy nos encontramos ya acercándonos a la recta final de las diferentes exposiciones que se han realizado estos últimos meses en nuestra iglesia, específicamente 3 meses, en los que hemos entonces dado a conocer de una manera más clara y puntual cuál es nuestra identidad teológica como iglesia. Es, creo, de conocimiento de muchos de nosotros, si no de todos, que hay iglesias que no tienen claro realmente su doctrina, su fundamento, pero también hay al interior de muchas iglesias que los cristianos o creyentes no tienen claro en qué creen. ¿Cuál es entonces su identidad teológica? Por eso, desde hace 3 meses atrás comenzamos a predicar las 5 solas, que son una herencia en nuestra fe, y las vemos allí en estos cuadros que están a mi derecha. Pero después de eso comenzamos a compartir las 5 doctrinas de la gracia, que son estas que están a mi izquierda y que están expuestas allí en este lugar donde nos reunimos. Ahora, cada una de estas doctrinas entonces dan a conocer esa identidad teológica que tenemos nosotros como iglesia. Y si usted de pronto no escuchó estas enseñanzas, estas exposiciones, en el canal de nuestra iglesia están allí para que usted pueda ir a ellas y pueda tener una mayor claridad de entonces lo que como iglesia nosotros creemos. Ahora, esta identidad teológica no es algo que nosotros nos hayamos inventado, esta iglesia, o que esta iglesia lo haya establecido como una iglesia que por primera vez da a conocer estas verdades. Esta es una herencia que nosotros hemos recibido de años y años a lo largo de la iglesia bíblica y aún de la iglesia reformada. Así que entonces, lo que nosotros hoy tenemos como iglesia en identidad teológica es lo que hace base entonces de nuestra creencia. Y es entonces lo que se suma a la historia de las iglesias bíblicas y que de las cuales nosotros hacemos parte y que nosotros entonces nos gozamos por tener. Pero habiendo mencionado esto y habiendo hecho este pequeño recuento, quiero hablarles específicamente de lo que también nos lleva a tener una identidad teológica como iglesia. Y de lo que hoy vamos a estar hablando es de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y aunque este es un documento que fue escrito hace varios siglos atrás, no significa que hoy no sea importante, porque hoy cobra una gran importancia para iglesias como la nuestra, porque además de las doctrinas que han sido expuestas y que varias de esas doctrinas hacen parte de esa confesión bautista, es lo que hace entonces que como iglesia tengamos una identidad teológica mucho más clara. Pero con respecto a la identidad teológica que nosotros debemos tener, yo quisiera hacerle una pregunta a usted en esta mañana, en este momento. ¿Tiene usted claramente una identidad teológica? ¿Tiene claro usted lo que cree?
Bueno, hemos justamente tomado este tiempo como iglesia para estar exponiendo estas doctrinas con el propósito de que cada uno de nosotros tenga con una mayor claridad su identidad teológica y que sin titubear pueda decir o expresar lo que cree. Y lo que se cree es muy importante porque lo que yo creo me lleva a mí a tener entonces una mayor seguridad, me lleva a tener una mayor protección, hace que yo tenga una mayor razón de alabar y exaltar el nombre de Dios, pero también me protege y hace que entonces yo no vaya a ser llevado, como dice la escritura, por cualquier viento de doctrina. Pero si usted tiene una identidad teológica clara, fuerte, firme en su mente y en su corazón, yo quisiera preguntarle ahora, ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a llegar por esa convicción que hay en su mente y en su corazón? Por eso que el Señor a través de su palabra lo ha convencido que es lo correcto y que es lo bíblico. ¿Hasta dónde usted estaría dispuesto a llegar entonces por estas convicciones? Quiero hablarles de algo que ha sido noticia a nivel mundial desde hace 4 días ya para hoy. Y quiero hablarles de un hombre llamado Charlie Kirk. No sé si ustedes ven noticias, no sé si están informados con lo que sucede a nivel mundial, pero esta persona, este hombre, Charlie Kirk, entonces se ha convertido en una noticia mundial porque fue un activista político, conservador, estadounidense, fundador y director de una organización que es estudiantil y que tiene el nombre de Turning Point USA. Y fue ampliamente conocido por su influencia en la juventud conservadora en los Estados Unidos y también por su defensa a una abierta fe cristiana evangélica y a los valores tradicionales. Él nació en Arlington, Illinois, el 14 de octubre de 1993, pero fue asesinado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah este miércoles pasado, 10 de septiembre. No sé si ustedes han visto esa noticia, tristemente circula por allí muchos videos en los que él es asesinado en medio entonces de un lugar público con muchas personas observando. Pero, ¿cuál fue la razón de su asesinato? ¿O qué es lo que dicen que provocó entonces su asesinato? Bueno, dicen que la razón es por las convicciones que él tenía. Era un hombre que se encargaba de dar a conocer esas convicciones que habían en su corazón. Y él estuvo entonces en un lugar donde tanto habían personas que estaban de acuerdo con él, pero también habían personas que estaban en contra de lo que él había expresado y manifestado. Charlie dirigió iniciativas como unas que quiero mencionárselas, las comparto en español cómo se traduce: fe decisiva, y también otra que tenía traducción al español como nombre: acción decisiva. Y esto él con la colaboración de un pastor llamado Rob McCoy. Y estas ideologías se enfocaban entonces en movilizar a muchas comunidades, especialmente juveniles, religiosas y conservadoras. Creo que no es de desconocer para nosotros cómo tristemente el país de los Estados Unidos, que años atrás lo que hizo fue traer el evangelio a nuestras tierras, hoy se pervierte por causa de estarse alejando cada vez de las escrituras, quienes fueron el fundamento para entonces esta nación. Kirk fue un ferviente cristiano evangélico, miembro de Calvario o de Calvary Chapel, Iglesia Calvario, y abogó públicamente por una mayor presencia cristiana en la vida pública y política de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo
luchó por la reconsideración de la separación entre iglesia y Estado en este país. Ahora, este hombre es recordado por su fe y un mensaje titulado que él compartió unos días antes de morir, llamado Jesús venció la muerte para que puedas vivir. Este mensaje, entonces, es quizás una de esas palabras que lo llevan a él a ser recordado por muchos. Y él, en medio de un país como el nuestro, también polarizado, estuvo aún dispuesto a arriesgarse y a dar su propia vida. Ahora, recordando la historia de este hombre, yo quiero nuevamente hacer la pregunta que hace un momento les compartía. ¿Hasta dónde tú estarías dispuesto a hacer, a realizar por las convicciones que hayan en la mente de cada uno de ustedes o en el corazón de cada uno de ustedes? ¿Hasta dónde? Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos darle gracias a Dios es que estamos en una época y en un lugar del mundo donde no es complicado ser cristiano, donde no es algo difícil expresar la fe. Estamos en un país libre donde usted puede decir que es cristiano, que usted sigue a Cristo, que su vida ha sido puesta en Cristo y no por eso usted va a recibir represalias. Pero sabemos que hay otros lugares en el mundo o sabemos que hay otras épocas en el mundo donde esto no era posible o por lo menos de una manera libre. Pero ¿qué pasaría si las condiciones cambiaran? ¿Qué pasaría si estuviésemos viviendo en esa época donde decir soy cristiano es sinónimo de muerte? O de estar en esos lugares donde al decir soy cristiano, entonces debiésemos ser desterrados. Pregunta, ¿hasta dónde tú estarías dispuesto a hacer por tus convicciones? Puede ser que algunos no se han puesto a pensar en eso porque no hay fuertes convicciones en su mente y en su corazón, porque realmente no hay una claridad de lo que creen y por esa razón se amoldean a cualquier cosa. Por esa razón, si entonces las leyes cambian o si las circunstancias cambian, no tendrían ningún problema de cambiar con ellas y ajustarse a lo nuevo, a lo que venga. Pero ¿en ti hay convicciones fuertes? ¿En ti hay un fundamento claro que no estaría dispuesto a ser cambiado, pase lo que pase, suceda lo que suceda? Y si es así, ¿hasta dónde estarías dispuesto a hacer por defender esas convicciones? Bien, eso es lo que nosotros planteamos y eso es lo que nosotros queremos que cada uno de nosotros en esta mañana medite, porque como iglesia nosotros somos una iglesia, como dice el título en esta mañana de la predicación, somos una iglesia confesional. Y aunque eso en este tiempo y en este lugar del mundo no nos coloca en serios problemas, sí hace que nosotros seamos rechazados por muchos, sí hace que nosotros no seamos aceptados por muchos. Es más, hace que nosotros seamos señalados y por muchos, no sé si usted lo sabía, somos tildados como herejes. No sé si quizás usted ha escuchado acerca de eso. Cuando especialmente nosotros predicamos acerca de estas doctrinas de la gracia, encontramos que muchos se oponen a que Dios sea el soberano de la salvación y que Él sea el que escoge a quienes salvar. Pero cuando esto es escuchado por muchos, entonces dicen que somos una secta y estamos predicando herejías porque eso no es lo que enseña la Escritura. Bueno, si eso es lo que dicen de nosotros, ¿qué pasa con usted? ¿Tiene claridad en su mente de lo que la palabra enseña de cada una de estas cosas y está dispuesto a permanecer firme en ellas? ¿O para no ser señalado y para no ser juzgado, usted más bien entonces dice, está bien, no peleemos por eso? De la salvación del Señor se encarga y dejemos esa discusión para otro momento. ¿Cómo es su pensamiento o su comportamiento? Hoy quiero que hablemos de lo que es la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia, pero que lo hagamos partiendo del entendimiento que la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia es una iglesia confesional.
Y quizás usted allí se estará preguntando, o quizás los chicos, los adolescentes, los niños que nos acompañan, que están con nosotros hoy, se preguntarán, ¿y qué significa que es una iglesia confesional? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando se habla de que somos una iglesia confesional? Bueno, una iglesia confesional es aquella que tiene clara su identidad teológica y ha establecido una confesión de fe para dar a conocer de manera sistemática lo que cree con respecto a las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Quiero nuevamente compartirle lo que es una iglesia confesional. Es una iglesia que tiene clara su identidad teológica y ha establecido una confesión de fe para dar a conocer de manera sistemática lo que cree con respecto a las doctrinas fundamentales de las Escrituras. No sé si usted en algún momento se ha dado el tiempo para conocer las distintas herejías que han estado realmente haciendo parte de la era cristiana desde sus inicios. Creo que muchos lo han hecho. Pero una de las características que hacen parte de las herejías es que las herejías están basadas en textos bíblicos, argumentadas, soportadas en textos bíblicos. Ahora, no con eso estoy queriendo decir que las herejías son bíblicas. Lo que estoy queriendo decir es que quienes enseñan falsas doctrinas usan la Escritura para enseñar las falsas doctrinas. ¿Por qué entonces es importante establecer una confesión de fe? Porque la confesión de fe nos permite a nosotros, o nos lleva a nosotros a tener claro lo que creemos, a tener claro lo que la Biblia dice y lo que creemos como la Biblia lo dice. Y de esa manera entonces nosotros podemos sistemáticamente, o sea, de una forma ordenada, poder proclamar nuestra propia fe sin tener temor al error, sin tener temor a la equivocación y a no caer en las herejías a las que otros han caído aún usando las Escrituras mismas. Ahora, nuestra confesión, ¿cuál es? Si somos una iglesia confesional, ¿cuál es la confesión de nuestra iglesia? Es la que es conocida y ya usted ha escuchado en varias ocasiones, muy seguramente conoce desde antes, y es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Ahora, al estar entonces nosotros hablando de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, creo que eso nos lleva a nosotros a tener claras algunas cosas. Si estamos hablando de una confesión, estamos hablando de una declaración. Pero si estamos hablando de bautista, estamos hablando entonces de un grupo de personas que se han identificado, de iglesias con una misma manera de entender las Escrituras. Y cuando se habla de fe, se está hablando entonces acerca de aquello que reposa en las Escrituras. Y cuando se habla de Londres es porque esta confesión fue establecida en Londres, en la ciudad de Londres, en 1689. Ahora, no vamos a hacer una exposición de esta confesión. Creo que los que la conocen saben que es larga y no nos daría este tiempo para hablar de ella. Pero sí permítame mencionarle dos cosas que vamos a hablar en esta mañana al partir de que Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia es una iglesia confesional. Lo primero que quiero invitarles a que nosotros en esta mañana veamos es lo que dio origen a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Si somos una iglesia confesional y nuestra confesión es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, la pregunta es, ¿qué dio origen a esa confesión? Podríamos plantearlo de esta otra manera: ¿de dónde viene? ¿De dónde tomó? ¿Qué la originó? ¿Qué impulsó la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689? Y para esto, permítame ahora hacer una nueva pregunta. La pregunta es: ¿has escuchado hablar de los credos bíblicos? ¿Has escuchado hablar acerca de los credos bíblicos? Los credos bíblicos son vistos
como declaraciones inspiradas que resumen verdades doctrinales esenciales. Y aunque los credos más conocidos son, por ejemplo, el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, estos realmente surgieron muchos años antes. Hay unos credos a los cuales se le denomina credos primitivos. Y esos credos son los que se encuentran claramente expuestos en las Escrituras. Es entonces de esos credos expuestos en las Escrituras que poco a poco ellos fueron creciendo y fueron siendo delimitados y fueron siendo establecidos con una mayor claridad hasta convertirse o llegar a lo que hoy conocemos como la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Pero quiero invitarles a que conozcamos algunos de esos credos que están en la palabra de nuestro Dios. Pero también quiero mencionarle algo más. No solamente quiero pedirle que usted conozca y escuche estos credos contenidos en las Escrituras, sino que si su fe no es lo suficientemente fuerte, si su fe no está lo suficientemente fundamentada en la palabra de Dios, si su fe tiene algunos vacíos y tiembla, yo quiero pedirle que estos credos, no vamos a revisarlos todos, pero los que vamos a revisar se conviertan en su fundamento, se conviertan en algo que le da a usted una mayor seguridad, una mayor tranquilidad y una mayor base de su misma fe. Es más, quiero invitarle a que usted haga el ejercicio de memorizarlos, porque al hacerlo estaremos memorizando propiamente las Escrituras. Uno de esos credos lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al versículo 18. Pero no vamos a leer todo el texto, solamente permítame hacer referencia a los primeros 3 versículos. Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 3. Y este es uno de los primeros credos que encontramos en las Escrituras y era ese fundamento de fe, o se convirtió en ese fundamento de fe para el pueblo de Israel. ¿Qué estaba sucediendo alrededor de este texto? Lo que estaba sucediendo era que el pueblo de Israel acababa de ser libertado de Egipto. Habían pasado 400 años en los que el pueblo se había convertido en esclavo. Estaba en esclavitud bajo el yugo egipcio. Pero ahora, en este momento, cuando es escrito este cántico ya más específicamente, ya el pueblo estaba libre. Ya no estaba bajo el yugo del faraón, ya no estaba bajo el yugo de los egipcios. Ahora ellos habían visto el poder de Dios hecho al momento en el que el mar rojo se había abierto para dar el paso entre este mar por tierra seca al pueblo y ser completamente liberado. Y después de ver la majestad del poder de Dios, surge este credo, surge esta declaración. Permítame leer los versículos 1 al 3. Dice la Escritura: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, miremos lo que ellos declaraban con este cántico: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Bueno, el pueblo estaba bajo esclavitud. ¿Y qué conocía el pueblo bajo esta esclavitud? Conocía a muchos dioses, dioses falsos creados por el hombre, o por este tiempo el pueblo egipcio. Y el pueblo de Israel a lo largo de estos 400 años se había acostumbrado a la adoración a estos dioses falsos. Pero cuando ellos ven el poder, cuando ellos ven la gloria del verdadero Dios, no entonces quedó algo diferente en el corazón de ellos, sino a través de una declaración, de un cántico, de un credo, expresar lo que ahora Jehová era para ellos. Hasta unos días antes, un par de semanas antes, para el pueblo de Israel,
El Dios poderoso y glorioso era el Dios egipcio. Este era el Dios que ellos consideraban como el de temer. Pero a partir de ese momento, este Dios egipcio quedó delante del Dios verdadero como simplemente un payaso, como simplemente algo que no había razón ni siquiera de considerar. Ahora, el Dios verdadero era Jehová, el Dios de sus antepasados que había venido a ellos para liberarlos con poder. Por eso, cuando termina este credo o cuando termina este cántico, versículo 18, termina con estas palabras. Dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora la mentalidad de ellos había cambiado y ahora ya ellos entendían que Dios era el verdadero Dios y que ese Dios era el eterno y el que estaría por siempre sentado en el trono gobernando. Sus vidas habían cambiado. Ahora permítame, nuevamente yo traigo a la memoria de ustedes la pregunta que hace un momento les he estado haciendo. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuál es la base de tu fe? ¿Qué es lo que está claro en tu mente y en tu corazón con respecto a una identidad teológica? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a hacer por esa identidad teológica, por esas convicciones de tu corazón y de tu mente? Bueno, si ustedes me preguntaran a mí y si yo pudiese responder, no propiamente hasta cuándo o hasta qué punto estaría yo dispuesto a hacer, sino más bien cómo yo expreso mi fe y cómo yo expreso lo que hay en convicción en mi corazón, yo le diría que yo lo he hecho de diferentes maneras. Muy seguramente usted se identifica conmigo porque también lo ha hecho de alguna de esas maneras. Una de ellas es a través de cantar cánticos al Señor. Muchos se emocionan cantando rancheras. Otros, casi que su cuerpo no se les deja de mover cantando salsas o escuchándolas. Otros se emocionan mucho recordando canciones de antaño o folclóricas. Pero creo que para un verdadero cristiano no hay mayor deleite que escuchar una canción teológica, una canción que es inspirada en las Escrituras, que expresa verdades y doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y cantarlas acompañadas de melodía y de canciones. Bueno, permítame mencionarle una de esas que mueve mucho mi corazón cada vez que la escucho. El título de esta canción se llama Poderoso Dios y es una canción cantada por un grupo llamado Para Su Gloria. Esta canción dice así: Él midió las aguas con su mano y los mares limitó, puso los cimientos de la tierra y los cielos extendió. Rey glorioso, nadie se compara a él. Poderoso es nuestro Dios, imparable, nadie lo podrá vencer. Poderoso es nuestro Dios. Tiemblan todas las naciones al sonido de su voz. Él es grande y sin medida sobre toda la creación. ¿Quién le impedirá cumplir su voluntad? ¿Quién lo aconsejará o lo cuestionará? ¿Quién se asemejará a su santidad? Él no ha perdido una batalla ni la perderá. Bien, yo quiero preguntarle, su convicción teológica, su convicción de fe, su fundamento y su creencia, ¿de qué manera usted la expresa? ¿De qué manera usted deja claro, no solamente para usted mismo, sino para los que le rodean, que usted tiene firme su fe y sus convicciones? Que nada lo mueve, que nada lo lleva de un lugar para otro, sino que usted está claro en qué ha creído y en quién ha creído. Ahora, hay otros credos que, además de este cántico que leímos en el texto de Éxodo, también nosotros encontramos en las Escrituras. Y estos credos fueron también por el pueblo de Israel usados para dejar clara cuál era su fe y pregonarla ante muchos. Uno de ellos se conoce con este nombre, la Shema. Para el pueblo de Israel era conocido con ese nombre, la Shema. ¿Ha escuchado? Bueno,
Si sí lo ha hecho, quiero invitarle a que usted lo recuerde yendo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si no, pues al ir a este texto de Deuteronomio 6, 4, usted va a encontrar allí la Shema. Y era una declaración, un credo, algo que el pueblo de Israel expresaba porque Dios les había dicho, o Dios se había revelado de esta manera para ellos, de esta forma, y les había dicho que esto era lo que ellos debían declarar. Ahora recuerde algo que yo le mencioné. Sería bueno que si usted no lo sabe de memoria, lo aprendiera. Este y los otros que estamos mencionando. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy corto, a comparación de lo que mencionamos hace un momento en Éxodo. Pero esta declaración corta estaba cargada con una gran enseñanza y declaración de fe para el mismo pueblo de Israel. Esta declaración fue establecida 1500 años antes de Cristo. Y con esta declaración el pueblo estaba hablando de la unicidad de Dios. Pero no solamente estaba hablando de esto, estaba hablando de esa existencia eterna de Dios. Y en este credo se está subrayando que Dios es indivisible, es completo en sí mismo y sin rivales. Esto era lo que entonces el pueblo de Israel, con esta Shema, una y otra vez se recordaban a sí mismos y le declaraban a otros en qué ellos habían creído. Ahora, recuerden, ellos tenían en su cabeza todos los dioses egipcios, pero cuando ellos comenzaron a conocer a Dios, se encontraron con el Dios verdadero, y a partir de esto, sus vidas, o por lo menos su identidad teológica, comenzó a tener una transformación y un cambio completo. Nuevamente la pregunta: ¿cuáles son tus convicciones de fe? ¿En qué crees? ¿Cuál es la base y el fundamento de tu identidad teológica? ¿Lo que algunos dicen? ¿Lo que otros han expresado? ¿O lo que muchos han dicho pero no es claro para ti? ¿O lo que la Escritura claramente y concisamente ha dado a conocer? Vamos a otro credo que también la misma Escritura nos lo muestra de una manera muy clara, 700 años después de este que mencionamos en el texto de Deuteronomio. Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22. Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22. Pero yo voy a hacer la lectura de este texto en la Nueva Biblia de las Américas. Así que puede ser que haya algunos cambios en el texto que usted esté leyendo en la Reina Valera, si esa es la versión que usted tiene en este momento con usted. Dice el versículo 21 de Isaías 45: Declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? Y aquí viene la parte esencial de este credo: ¿no soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuelva hacia mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Con estas declaraciones y con esas palabras encontramos entonces ahora lo que el pueblo de Israel tenía guardado en su mente y en su corazón. Pero esto no protege a quien cree en estas verdades con respecto a su vida misma. Es totalmente diferente cuando una persona en su cabeza no tiene claridad de sus propias convicciones, y por eso cualquier circunstancia de la vida lo puede estar sacando del camino aún de la propia vida cristiana. Pero cuando una persona tiene profundas convicciones como estas, no solamente que repite palabras como estas, sino que cree en cada una de ellas, su vida no se moverá y su fundamento permanece firme. Otra vez, dice el texto de Isaías: ¿no soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí.
vuélvase a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo quiero invitarle a que entonces este mismo Dios sea su Dios y el Dios por el cual su vida cada día es puesta delante de él, para honrarle y exaltarle, reconociendo la grandeza y la majestad que encontramos en ese mismo Dios. Pero estos credos no solamente estaban en el Antiguo Testamento. Hay muchos más que quisiera y tuviera el tiempo de mencionar. Pero ahora yo quiero invitarles a que vayamos a otro que se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos un momento y un evento en el que hay una declaración o en el que hay un credo que expresa, aunque con pocas palabras, una grandeza en la claridad y la identidad teológica. Yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 16, versículo 15. En este texto, Jesús les está preguntando a sus discípulos: la gente, ¿quién dice que soy yo? Y claro, frente a la gente podían haber muchas opiniones con respecto a Jesús, y de hecho las hubo. Pero después de que él hace la pregunta en el versículo 15, ¿quién decís que soy yo?, viene el versículo 16 y aparece uno de los más claros e impactantes credos del Nuevo Testamento. Dice el versículo 16 en palabras del apóstol Pedro: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración fuerte, es una declaración profunda, es una declaración extraordinaria, magnífica y gloriosa con respecto a Cristo y lo que se cree de él. Muchos toman a Cristo como aquel que es para solucionar sus problemas, para resolver sus situaciones de conflicto o de angustia. Pero estas palabras del apóstol Pedro no eran palabras para satisfacer su necesidad, sino para mostrar realmente quién era Cristo. Y a partir de estas palabras del apóstol Pedro es que entonces la iglesia del Nuevo Testamento, y eso nos incluye a nosotros también, tenemos esta misma declaración. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que esto significaba? Bueno, por un lado, que Pedro había colocado toda su fe en Cristo, toda su fe en Jesús. Pero también con esta afirmación que Pedro hace, él estaba declarando que Jesús era el Mesías prometido, el que había sido anunciado por muchos años, más de 1500 años, por los profetas. Y con esta afirmación, entonces Pedro está diciendo: Jesús es Dios mismo. No hay otro Dios. Dios es Jesús hecho hombre. Así que entonces esta declaración llevaba no solamente a Pedro, sino a creyentes como nosotros a tener un claro entendimiento acerca de esa identidad teológica que todo verdadero creyente debe tener. Pero ¿tú tienes claro? ¿Tú tienes completa tu identidad teológica? ¿Tú tienes de una manera ordenada el entendimiento de las Escrituras para que eso te lleve a ser una persona firme en el Evangelio y firme en el entendimiento de las Escrituras? Yo sé que algunos han escuchado una y otra vez lo que hace 8 días fue predicado. Bueno, una parte de lo que fue predicado. Y es que hay personas que después de estar en una iglesia, después de compartir y hacer parte de una comunidad, se apartan de ella. Y la pregunta es, ¿perdieron su salvación? No. En ningún momento eso fue algo que sucedió. Lo que sucedió es que por causa de no tener claro lo que creían y en lo que estaban convencidos, fueron llevados por otras enseñanzas o por otras motivaciones y fácilmente se fueron a vivir otro tipo de vida. Pregunta: ¿cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que da el fundamento para tu fe? El apóstol Pablo, ahora escribiéndole a una iglesia en Filipos, le da a conocer otro credo que ha sido muy recordado por las iglesias neotestamentarias y por las iglesias del día de hoy. Este credo se cree que en su inicio fue una canción
¿Cómo la cantaban? No lo sabemos, pero se cree que era una canción que estuvo en medio de la adoración de las iglesias primitivas. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que fue el texto que estuvimos leyendo al empezar este culto. Cuando usted lee ese texto, léalo con el entendimiento que era una declaración de fe, que era algo que el pueblo cristiano, que era algo que la iglesia cristiana expresaba con gozo, porque era lo que mostraba lo que ellos creían y aún por lo que ellos estaban dispuestos a dar su vida. Creo que todos nosotros hemos escuchado acerca del martirio de muchos hombres y mujeres. Bueno, muchos hombres y mujeres dieron su vida por lo que dicen estas palabras. Dice el versículo número 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un gran resumen entonces de lo que la iglesia primitiva declaraba y cantaba. ¿Usted está de acuerdo con cada una de estas palabras y cada una de estas expresiones de fe que están contenidas en este credo? Bueno, si usted lo está, debiera ser uno de esos textos que nosotros memorizamos y que tenemos en nuestra mente muy fresco una y otra vez para declarar: en esto es que yo he creído, para declarar: este es mi fundamento y nada lo mueve. Ahora, hay otro credo más en el Nuevo Testamento. Como ya he dicho, hay otros, pero permítame mencionarle un último más. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahora, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, este joven pastor de la iglesia de Éfeso, teniendo un reto por delante con respecto a ejercer el ministerio en esta iglesia, y él siendo joven, le escribe estas palabras para que fueran estas palabras el fundamento de su propia fe, de la enseñanza y de la misma iglesia de Éfeso. Dice Primera de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Escuchen: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De qué manera nosotros podemos dar una síntesis de nuestra propia fe? Bueno, allí tenemos un gran ejemplo que el apóstol Pablo dejó para la iglesia de Éfeso y para Timoteo, su apóstol, su discípulo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, puede ser que usted esté de acuerdo con estas palabras, pero tenemos que plantearnos una pregunta más. ¿Y estamos de acuerdo en la misma manera como se entienden estas palabras? Ahí es donde está el problema. Nosotros podemos encontrar en la Escritura muchos credos como las que ya hemos visto, pero eso no significa que todos estemos de acuerdo de la misma manera como se entienden cada una de estas palabras. Les mencionaba hace un momento que hay muchas religiones e iglesias falsas y que enseñan herejías, pero lo hacen basándose en las Escrituras, tomando textos de la palabra de Dios y torciendo esos textos. No, ellos los pueden citar y nos pueden llevar a nosotros a leerlos, pero lo cierto es, la manera como están siendo entendidos es lo correcto. Por eso, después de haber hablado de dónde inició, qué fue lo que motivó,
que es la antesala de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que palabras más, palabras menos, son los credos que se encuentran en la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es, la confesión, ¿cómo nos ayuda a nosotros a tener un claro entendimiento, un correcto entendimiento de cada uno de esos credos y doctrinas bíblicas expuestas? ¿Cómo nos ayuda? Pues la respuesta es planteando un orden sistemático, un orden fácil de poder comprender el mensaje de las Escrituras. Ahora, no sé si todos ustedes sabían, pero en nuestra iglesia, cuando una persona va a hacerse miembro de nuestra iglesia, le invitamos a hacer el estudio de la mayoría de las doctrinas que hacen parte de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta confesión está compuesta por 32 doctrinas. Y de esas 32 nosotros estudiamos 28. No porque no estemos de acuerdo con todas las 32, sino solamente porque creemos que esas 28 son las esenciales para que una persona comprenda no solo la identidad teológica de nuestra iglesia, sino la seguridad de su teología en la que debe estar en su propio corazón. Por eso les invitamos a estudiar estas 28 doctrinas que se estudian a lo largo de 8 meses. Pero esto entonces lleva a poder tener una mayor convicción y un mayor entendimiento de esta iglesia y lo que Dios ha llevado a esta iglesia a comprender. Estas doctrinas, como mencioné, no son inventadas por nosotros. Llevan 336 años haciendo parte de las iglesias bíblicas y de las iglesias reformadas, defendiendo claramente lo que como iglesia entendemos de las Escrituras. Puede ser que en el día de hoy tengamos diferentes maneras de ver las Escrituras, pero la Confesión Bautista de Fe de Londres nos lleva a nosotros como iglesia a poder tener una mayor claridad con respecto a lo que enseñan las Escrituras. Sin embargo, puede ser que algunas personas hayan escuchado: no es bueno que una iglesia tenga una confesión de fe. Puede ser que alguno de ustedes haya escuchado que alguien ha dicho que la iglesia que tiene una confesión de fe no es una iglesia que realmente está siendo bíblica. ¿Y por qué? Pues el argumento es porque muchos creen que la confesión de fe termina siendo más importante que la Escritura misma. Es decir, que entonces de lo que se predica o lo que se enseña es de lo que dice la confesión y no de la Escritura. Bueno, si esto llegase a ser así en una iglesia, tienen toda la razón. Pero la confesión de fe no es el fundamento. La confesión de fe es solamente aquello que nos ayuda a tener una claridad de lo que la Escritura enseña de manera sistemática, como lo he dicho varias veces, a poder colocar en orden para nuestro mayor entendimiento lo que la Escritura dice y poderlo comprender más fácilmente. Pero nunca la confesión de fe reemplaza las Escrituras. Para esta iglesia, las Escrituras son su base y fundamento, y nada cambia eso. La confesión es solamente una ayuda, es solamente algo que nos orienta y nos da a nosotros un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, yo les compartí que esto ha tenido una historia, que esto ha venido a lo largo de los años. Y solamente permítame mencionarle algunas cosas que han sucedido para que se llegara a la confesión que hoy nosotros tenemos como iglesia. En el siglo II se estableció el credo de los apóstoles. Y este credo de los apóstoles tenía el propósito de que a través de él se preparara de una mejor forma a quienes iban a ser bautizados que habían creído en Jesús. En el siglo IV se estableció el credo niceno. Y el credo niceno lo que se propuso fue afirmar la Trinidad y la deidad de Cristo, luchar contra las falsas enseñanzas de ese tiempo. En el siglo V se estableció el credo de Atanasio, y también el credo de Atanasio tuvo estas mismas intenciones. Después, en el siglo XVI se estableció la confesión belga, con el propósito de dar una clara y ordenada fe
de lo que se creía. También en el siglo XVI se estableció el catecismo de Heidelberg. Y este catecismo lo que buscaba era tener una armonía en las enseñanzas que se impartían para la iglesia. Después de esto, en el siglo XVII se estableció los cánones de Dort. Y estos buscaban que se pudiera dar una defensa clara contra la controversia generada por el arminianismo. Lo estuvimos hablando hace 8 días. Y luego, en el mismo siglo XVII, se estableció la Confesión de Fe de Westminster. Y esta confesión es la que planteaba claramente las doctrinas fundamentales en las que creía la iglesia presbiteriana. ¿Ha escuchado usted de los presbiterianos? Bueno, nosotros consideramos a los presbiterianos como unos hermanos en la fe. Ellos son los presbiterianos bíblicos. Ellos son personas que han hecho un trabajo y un esfuerzo también de años y de siglos por el entendimiento correcto de las escrituras. Sin embargo, en ese mismo siglo XVII y unos años después fue establecida la Confesión Bautista de Fe de Londres. ¿Y por qué? El propósito de esta confesión fue proporcionar una declaración también clara y sistemática de la fe cristiana reformada desde la perspectiva de la iglesia bautista. Los presbiterianos y los bautistas tenemos unas diferencias, no unas diferencias que nos hacen irreconciliables, no, unas diferencias que plantean que hay cosas que ellos las ven de una manera y nosotros entendemos que no son así, sino que son de otras, pero no son fundamento para estar divididos. En lo que realmente es claro y fundamental en el entendimiento de las escrituras, estamos unidos. Por eso los consideramos hermanos en la fe. Pero hay unas pequeñas diferencias en lo que ellos dijeron. Por eso hay entonces una confesión aparte, y es la Confesión Bautista, nuestra confesión. Ahora esta confesión tuvo su primera edición, la Bautista, en 1644, y después se sometió a una revisión por la Confesión de Westminster en 1647. Pero también se revisó a la luz de otra confesión llamada la Confesión de Saboya por las iglesias independientes en 1658. Y después de estas revisiones, en el año 1689 fue establecida la Confesión Bautista de Fe de Londres, que es nuestra propia confesión. Ahora, voy a hacerle otra pregunta más en este momento. ¿Conoce usted la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689? Otra vez, no es nuestra Biblia, no es en lo que nosotros basamos nuestra fe, pero sí es necesario para que nosotros conozcamos de manera ordenada lo que las escrituras enseñan, con la tranquilidad de que lo que estamos entendiendo es lo correcto. Y si usted tiene este propósito, debe conocer esta confesión. Si usted no la tiene, fácil, en el medio en el que hoy nos encontramos, usted puede ir a internet, digita en internet Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y le aparecen muchas páginas el PDF con esta confesión. Yo quiero invitarle a que, si usted no lo ha hecho, a que usted lo haga y a que usted sea enseñado por esta confesión en lo que nosotros debemos creer con respecto a las escrituras. Un hombre es un profesor llamado Ryan Putman del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans dijo: los credos son geniales, los credos son guías útiles y el fruto de siglos de reflexión sobre el mensaje bíblico, pero no son las escrituras. Ahora, después de haber mencionado entonces hasta aquí esto, yo quiero hacer otra pregunta más. Y la pregunta ¿es necesario que nosotros como iglesia tengamos una confesión bautista, una confesión como nuestra confesión? ¿Es necesario que como iglesia nosotros hayamos adoptado una confesión que nos lleve a tener una identidad clara teológicamente? La respuesta es sí, es necesario. Pero no es necesario porque alguno de nosotros lo haya pensado, alguien de los pastores, de los diáconos, de los miembros, de las personas que hacen parte de nuestra iglesia.
Es necesario porque nosotros encontramos ese ejemplo en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 10. ¿Qué dice este texto? Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y escuche el ruego del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y cómo se logra eso? ¿De qué manera nosotros podemos obedecer y traer a la práctica estas palabras escritas por el apóstol Pablo, pero inspiradas por el Espíritu? No hay otra manera a menos de que tengamos una confesión que nos una. Y después de nosotros entender que la confesión bautista es la confesión que nos lleva a tener tranquilidad y seguridad con la interpretación correcta de las Escrituras, nos hemos adherido a esta confesión. Pero esto no solamente lo encontramos en Corintios, también lo encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 17. Escucha ahora lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Les está diciendo: mas os ruego, Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es decir, si alguien está enseñando algo diferente, si alguien está planteando algo que no va en línea o acorde a lo que ha sido enseñado por mí, entonces apártense de él, porque todos deben tener un mismo entendimiento de la doctrina. Usted puede preguntarle a un católico si cree en Jesús y le va a decir que sí. Usted puede preguntarle a un adventista, a un testigo de Jehová, que si cree en Jesús, y le va a decir que sí. Y todos ellos van a usar las Escrituras, pero la pregunta es si lo van a hacer de la misma manera y desde la misma enseñanza. Obviamente que no. Ahora, no solamente Pablo se lo dice a la iglesia de Roma, nuevamente Pablo se lo dice a su discípulo Timoteo en esa labor de ser pastor en Éfeso. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo número 2. ¿Qué le dice ahora el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 2:2 a su discípulo Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y escuche, Pablo no le está diciendo lo que has oído de mí, de mi familia, de mis papás, lo que has oído de cómo yo me gano la vida, lo que has oído de lo que yo he hecho y mis viajes, lo que has oído de yo lo que era antes de que el Señor me salvó. No. A eso no es que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Lo que has oído de mí es a la enseñanza, la doctrina, lo que Pablo le había transmitido a Timoteo. ¿Qué le dice ahora el apóstol Pablo? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, la doctrina que has recibido de mí, lo que has escuchado con respecto al entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, eso mismo, sin alterarlo, sin cambiarlo, traspásalo a otros, para que esos otros se encarguen de enseñar exactamente lo mismo. Y eso es lo que nosotros encontramos en la confesión. Nuevamente, no estamos enalteciendo la confesión. Estamos diciendo que solamente es una ayuda que nos lleva a tener con claridad el mayor entendimiento de manera ordenada lo que la Escritura nos dice. Gracias a Dios por este texto, pero más gracias a Dios por su palabra y por su verdad contenida en las Escrituras. Gracias a Dios porque son ellas las que dan libertad, porque son ellas las que dan fundamento, porque son ellas las que dan esperanza y porque son ellas las que dan gozo. Y cuando usted va a las Escrituras, esto es lo que usted encontrará en la palabra de nuestro Dios. Solamente que la confesión nos toma de la mano y nos lleva a conocer cada una de estas cosas. Cuando usted vaya a la confesión bautista, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Por ejemplo, la confesión bautista habla de las santas Escrituras y su autoridad. Habla de Dios y su soberanía, de la creación y la manera como Dios
sostiene su misma creación, eso se le llama providencia, de la caída del hombre, su pecado, pero la manera como Dios estableció un pacto para salvarlo. Se habla también de Cristo como el mediador de ese pacto para salvación del hombre. Se habla de la salvación misma y cómo ella reposa en las manos de Dios. Se habla de la santificación, que es el deber de todo cristiano. Y se habla de la seguridad de la salvación, que no puede ser perdida a aquel que la ha recibido. Se habla de la ley moral de nuestro Dios y cómo sigue vigente en el día de hoy. Se habla de la iglesia y se habla de los santos, que son los creyentes y hacen parte de ella. Se habla de las ordenanzas como el bautismo y la cena. Y por último, se habla de un tema que es muy desconocido para muchos, pero que debiera realmente ser estudiado y profundizado por cada uno de nosotros. Se habla de la muerte y se habla de la eternidad. Esto debiera ser entonces lo que debería estar llamando nuestra atención. Cuando usted tiene un entendimiento ordenado de estas enseñanzas, su vida es mejor. Su vida tiene una mayor tranquilidad. En usted hay una mayor esperanza y hay un mayor gozo. Pero no solamente eso, en usted hay un mayor deseo de alabar y honrar el nombre del Señor, porque se ha dado cuenta de las maravillas que Él ha hecho para bendición suya y para bendición mía, para el cumplimiento de sus palabras y de su promesa. No debiera haber entonces algo más que nos lleve a nosotros, sino la misma palabra, a poder rendirnos de esta manera delante de Dios. Quiero, para finalizar, recordarles el credo de los apóstoles. Este credo al pasar de los años ha permanecido. Pero yo quiero pedirle que usted lo escuche si no lo conoce. Y quiero pedirle que usted vea también cómo desde el principio el Señor movió a hombres y mujeres a tener esas profundas convicciones que hoy deben ser nuestras convicciones. Debe ser también lo que esté en nuestro corazón y que claramente surge de la palabra de nuestro Dios. Dice el credo de los apóstoles del siglo II: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y estando a la diestra de Dios Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Quizás algunos relacionan esto con la Iglesia Católica, pero no crean que esto es de la Iglesia Católica. Esto es de las Escrituras y de la palabra de Dios. Los católicos lo tomaron como suyo, pero es entonces la clara y firme convicción que tuvieron los primeros cristianos desde el siglo número 2. No olviden esto, amados hermanos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y también, por favor, no olviden esto otro: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perderán al rebaño y no perdonarán, al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Teniendo esto presente y anunciado por las Escrituras, creo que la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 para nosotros como iglesia es una enorme bendición, y démosle gracias a nuestro Señor por esto. Les invito a que oremos. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, en este momento y en esta mañana. Lo hacemos, Señor, con el gozo, pero también con la reverencia del entender que estamos delante del Dios verdadero, del entender que estamos del Dios poderoso y glorioso, creador del cielo y de la tierra,
aquel que ha derramado sobre nosotros gracia y misericordia para mostrar, Señor, esa misma gloria y para nosotros gozarnos con ese mismo Dios de esa gloria, no solamente por este tiempo, sino por la eternidad. Padre, gracias por estas verdades fundamentales de tu palabra. Gracias, porque ellas son las que dan el piso y el fundamento para nuestra fe. Yo te ruego que cada día más de los que estamos aquí adoptemos estas verdades como su propia fe, que nada los mueve del entendimiento de las Escrituras y que están dispuestos a darlo todo y, si fuera necesario, su vida misma por estas afirmaciones y doctrinas fundamentales de tu palabra. Tristemente, en el día de hoy, Señor, tenemos que reconocer y aún pedirte perdón a ti, porque en muchas cosas hemos sido, Señor, movidos, porque en muchas cosas hemos dudado o no tenemos claridad de lo que tu palabra enseña. Y por eso, en momentos de nuestras vidas nos hemos desviado. Pero hoy, Señor, damos gracias, porque por una herencia de años, de más de 300 años, hoy contamos con un documento que creemos también que tú has cuidado para que las iglesias bíblicas, las iglesias que se preocupan por tener un correcto entendimiento de las Escrituras, puedan ser bendecidas por él. Señor, nada está por encima de las Escrituras. Lo que tu palabra dice es verdad y punto. Pero es necesario que nosotros comprendamos cada vez con un mayor entendimiento de qué es lo que tu palabra comunica. Así que te ruego, Señor, que nuestro estudio, que nuestra dedicación al conocimiento de la confesión de fe sea algo con la intención de poder tener una claridad de lo que tu palabra enseña, y que al final sea tu palabra la que nos convenza, sea lo que tú has declarado allí y has revelado allí lo que nos convenza y nos lleve, Señor, no solamente a vivir la vida cristiana, sino que, si fuera necesario, a dar nuestra vida por esas verdades que están en tu palabra. Y te ruego, Señor, por aquellos que en su corazón no hay una convicción por ti, que no hay, Señor, un fundamento, sus vidas no reposan sobre la roca que eres tú. Te ruego, Señor, que hoy, Señor, sea también dada esa posibilidad de ir delante de ti y colocar sus vidas delante tuyo en tu palabra, para que tu palabra sea su fundamento, sea su base, su sostén, su descanso, su guía, su luz, Señor, para sus vidas. Y de esta manera tú te glorifiques en cada uno de ellos. Gracias entonces, Señor, a ti, buen Dios, por tu palabra y por lo que a través de los años has hecho. Gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.